Sean todos bienvenidos, como siempre, mi canal, tu canal, el canal de todos, un canal creado para las orientaciones sobre las actividades escolares. El día de hoy vamos a ver el cuadernillo número 2, la semana 1, específicamente las actividades 1 y 2 del grado de cuarto a sexto de primaria. Y siempre recordamos que tenemos que este es el cuadernillo que lleva por título Aprendamos en casa, del mes 2 del año educativo 2020-2021. Ahora vamos a ver en qué consisten cada una de las actividades. Y nos presenta, actividad número 1, construye un espacio navideño en casa. Esta actividad te invita a leer una copla sobre ángeles navideños y profundizar la interpretación de sus recursos poéticos. Vamos a ver entonces. Y nos presenta, tarea número 1, lee atentamente esta copla titulada Copla de Navidad 2. Y nos dice, copla de Navidad. Vamos a ver en qué consiste. Nos presenta, un angelito rubio bajó del cielo. Parece una estrellita en pleno vuelo. Un angelito negro subió a la luna y acomodó la almohada para la cuna. Con una golondrina sobre su espalda, un angelito gordo del cielo baja. Un angelito chiquito para cantar. Todas las tardes hueles a flores de azahar. Todos los angelitos traen baberos, pañales, golosinas y un sonajero. El niñito ha nacido, noche de amor. Los angelitos cantan el arrorró. Como podemos ver, aquí hemos leído lo que es una copla que nos presenta como base fundamental lo que son diferentes tipos de angelitos. Ahora vamos a ver en qué consiste la tarea número 2. Y tenemos tarea 2. Esta tarea te invita a analizar la copla de Navidad 2 y dar respuesta a un grupo de preguntas sobre la copla que hemos leído. Vamos a ver ahora en qué consisten cada una de las preguntas. Estas preguntas las cuales vamos a desarrollar en el cuaderno de lengua española, específicamente en nuestro cuaderno de trabajo. Y tenemos lo que es la pregunta número 1. ¿Se nombra la Navidad? Aquí se invita a que el estudiante reflexione sobre esta pregunta. A ver si puede mencionarse lo que es la Navidad. Luego del estudiante reflexionar, va a ir dando las respuestas en su cuaderno de trabajo. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Se nombra a Jesús? Recordamos, el niño debe reflexionar sobre la pregunta para dar la respuesta más coherente, la cual va a realizar en su cuaderno de trabajo. Número 3. ¿Cómo nos damos cuenta de que esta copla se refiere a la Navidad y a Jesús? Así pasamos con la pregunta número 4. Niñito, ¿es un nombre propio? El estudiante va a pensar si la palabra niñito se refiere a un nombre propio o en caso puede ser un sustantivo. Recordamos que papá, mamá o tutor debe ayudar al niño para garantizar el rendimiento en las actividades. Así continuamos con la pregunta número 5. ¿Por qué te parece que niñito está escrito con mayúscula? Luego de reflexionar, entonces continuamos con la siguiente parte. ¿A qué noche especial se refiere este poema? Ya luego de responder entonces las 6 preguntas y reflexionarlas, entonces tenemos, ahora observa cómo se presenta a los angelitos. Cada angelito tiene una cualidad diferente. Vamos a ver. Y nos dice, la palabra cualidad se refiere a las características de cada persona u objeto. Es decir, que aquí nos presenta que cada angelito tiene una cualidad diferente. Es decir, que todos son distintos. Recordamos, puedes volver a leer la copla si tienes alguna duda o si no, puedes comunicarte con el maestro correspondiente al grado para que te ayude con las respuestas. Y tenemos, identifica las palabras que indican cualidades. Recordamos, cuando hablamos de cualidades, estamos hablando de elementos que describen a una persona o a un objeto. Yo puedo decir, vamos a decir, por ejemplo, camisa, y si yo estoy viendo el color, voy a decir blanco. Entonces, camisa, blanco. El blanco es la cualidad. Así continuamos y nos presenta una pregunta. ¿Por qué te parece que los angelitos están descritos así? Es decir, el estudiante va a reflexionar, va a pensar, ¿por qué cada uno de las partes menciona el angelito diferente? Vamos a ver entonces. Y nos presenta la número 2. Los angelitos son todos iguales. ¿Por qué no son igual todos? Aquí se invita a que el estudiante reflexione y dé una respuesta según su propio pensamiento. Recordando, permitir que el niño piense
de manera propia y de manera solo va a garantizar un mejor aprendizaje. Así pasamos con la siguiente parte. Y nos presenta la tarea número 3 de la actividad número 1. Tarea 3. Escribe una reflexión sobre la copla de Navidad 2. Puedes usar el siguiente formato o cualquier otro que desee. Es decir, vamos a presentarle un formato para que el estudiante pueda utilizarlo y si desea puede utilizar uno propio personal. Y nos presenta. Este poema se refiere a, y donde está en la parte de los puntos suspensivos, el estudiante va a escribir su idea de sobre qué se refiere. Luego tenemos la siguiente parte. Describe a unos angelitos que él va a expresar con sus palabras qué describe de cada uno de los angelitos. La siguiente parte. Los angelitos son, donde están los puntos suspensivos, el estudiante va a presentar su opinión. El mensaje que transmite el poema es que no importa, va dando los puntos suspensivos, él da su opinión y después dice, sino que, y va a presentarlo. Recordando que él va a enfatizar lo que son las diferencias de cada uno de ellos y que al final todos son iguales porque son angelitos. Así continuamos en la parte. Recordamos que también si debes hacer algunas pausas durante el video para anotar las preguntas, puedes realizarlo y así garantizamos que la comprensión pueda llegar. Tarea número 4. Reflexiona sobre la misión de los ángeles en la copla número 2. Vamos a ver. Entonces tenemos una pregunta. ¿Sabes cuál es la misión de los ángeles? El estudiante va a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Cuál será la misión? Nosotros, como creyentes de que existen esos seres, vamos a decir, humanos, los cuales son ángeles. ¿Cuál es la misión de cada uno de ellos? Siguiente, observa la copla de Navidad 2 y encuentra las acciones de los ángeles. Es decir, ¿qué hace cada uno de ellos en la parte de la copla de Navidad? Así que te invito a que puedas leerla nuevamente para de ese modo identificar cada uno de los elementos. Y tenemos que va a subrayar. Entonces, cuando lo encuentra en la copla, va a subrayar cada una de las acciones. Luego, después de subrayada, entonces, clasifica las acciones subrayadas en acciones de protección y acciones como mensajero. Cuando hablamos de protección, son acciones que van a proteger hacia otro ser o hacia otro individuo. Y mensajero es cuando va a enviar alguna información. Recordamos, si tienen alguna duda, puedes comunicarte con el docente del grado para obtener las aclaraciones del lugar. Así continuamos y nos presenta, toma nota de la información que encontraste para usarla más adelante. Es decir, cada uno de estos elementos el estudiante debe realizarlo de manera escrita en su cuaderno de trabajo. Así pasamos a la tarea número 5. El propósito de esta semana es que tu familia y tú decoren con manualidades una ventana o una puerta de la casa. El estudiante va a elegir cuál va a ser de las dos partes la que le va a interesar, ya sea una ventana o ya sea una puerta. Vamos a ver en algunos ejemplos en lo adelante cómo podemos realizarlo. Y nos presenta, te invitamos a pensar cuál es la importancia de esta propuesta. Antes de iniciar la actividad, el estudiante debe reflexionar, ¿para qué voy a realizar esta actividad? ¿Por qué es importante realizar lo que es el trabajo junto con las familias de decoración? Así tenemos, las cosas que usamos tienen utilidad o tienen provecho, compartidos por todos los que la usan. Entonces tenemos, por ejemplo, una mesa sirve para comer, para trabajar o para apoyar cosas, como en este caso, la computadora con la cual estoy haciendo la grabación, pues está en la mesa. Así continuamos. Y nos presenta unas preguntas. ¿Sabes cuál es la utilidad de las puertas y las ventanas de tu casa? Recordamos, el estudiante debe reflexionar de manera solo su respuesta. Y si necesita ayuda, entonces la va a solicitar al padre, madre o tutor, o también puede hacerlo al docente del grado a través de las diferentes plataformas digitales. Entonces tenemos, escribe cuál crees que será ese nuevo sentido que tendrá la ventana o la puerta seleccionada en esta Navidad. Puedes usar el siguiente formato. Las ventanas sirven para, el estudiante va a escribir para qué sirven en realidad las ventanas. Y luego tenemos, pero en esta Navidad una ventana de mi casa tendrá el sentido ¿para qué? Si estamos hablando para decoración, entonces puede decir,
que va a tener sentido para dar belleza o bienvenida a una persona que pueda llegar al hogar y ver la decoración. Así tenemos la actividad número 2. Las primeras 5 tareas correspondían a la actividad 1. Y ahora vamos a ver la actividad número 2 y sus tareas. Un lugar para decorar. Reúne a la familia y elijan la ventana o la puerta que desean decorar. Es decir, esa puerta que ya seleccionamos o ventana en la tarea número 5 anteriormente. Y vemos, tarea 1. Imagina que adornas con una cinta de colores todo el marco de la ventana o de la puerta. Es decir, toda la parte, toda la estructura externa de la puerta o ventana. Y tenemos, mírala bien y piensa. Imagine el largo aproximado de la cinta para dar la vuelta al marco completo. Es decir, va a imaginar en centímetros. ¿Cuánto podría ser? Vamos a decir 10 centímetros en un lado, 10 centímetros el siguiente y lo que son 6 centímetros la parte superior. Pero es solamente una imaginación que el estudiante va a hacer para tener un aproximado. Luego, no use aún ningún instrumento de medición, solamente tu observación y calcula mentalmente, pues será un aproximado. Es decir, que el estudiante va a hacer un aproximado de cuántos centímetros va a necesitar para lo que es la parte de la decoración. Es decir, cuántos centímetros mide la ventana o la puerta seleccionada. Anota en tu cuaderno la medida que pensaste. Es decir, el estudiante va a decir, bueno, la medida que realicé tengo 16 centímetros. 10 de un lado, 10 del otro lado y la parte de arriba 6. Son 16. Es un ejemplo, él puede tener otra aproximación. Vamos a ver en qué consiste entonces la siguiente parte. Y nos presenta tarea número 2. Ahora sí, ahora usando una cinta métrica vas a verificar el largo que calculaste. Entonces, como una cinta como la que podemos ver en la parte superior va a tener para medir todo lo que es el contorno de la puerta o ventana elegida para así hacer una comparación. Entonces nos presenta. Mide el ancho, es decir, la medida horizontal, es decir, el ancho que tenemos, y el alto, que es la medida vertical, desde abajo hacia arriba, de la ventana o puerta, y anota las medidas en tu cuaderno. Recordamos, debe el estudiante hacer pausas en el video para ir anotando cada uno de los elementos que mencionamos, para así ir comprendiendo cada uno de los procesos. Entonces, estas medidas pueden servir para calcular cuánto mide el marco completo de la ventana y así determinar el largo de la cinta de colores para decorar. Es decir, para tener una medida correcta de dónde va a cortar. Así continuamos. Lo que has calculado se llama perímetro. Anota en tu cuaderno su definición. Y tenemos que cuando hablamos de perímetro, tenemos que nos referimos a la longitud del contorno de una figura. Es decir, si yo tengo un cuadrado, es decir, que sus 4 lados son iguales, el perímetro se refiere a la medida de los 4 lados. Si los 4 lados miden 2 centímetros, yo voy a decir 2, 2, 2 y 2. Entonces, el perímetro será 8. En un video adelante vamos a trabajar con lo que es el perímetro de diferentes figuras. Entonces, así continuamos. Y nos dice, busca la medida que pensaste antes de utilizar la cinta métrica y compara con el perímetro. Ahora, anota la respuesta en tu cuaderno, es decir, la medida que pensaste anteriormente y la medida real que has medido con la cinta métrica para ver las diferencias. Entonces, puedes seguir el modelo como este. Vas a decir, la diferencia entre lo que pensé al principio y lo que medí es de, vamos a ver, ¿cuántos centímetros? Recordando, puedes pedir a papá, mamá o tutor que te ayude a la realización de las medidas con la cinta métrica para que puedas poner la cinta en el lugar correspondiente. Así pasamos con la siguiente parte. Y nos presenta la tarea número 3. Durante esta semana armarás estrellas para decorar la puerta o ventana. Vamos a ver, marca con una cinta adhesiva los lugares en los que ubicarías las estrellas. Es decir, en qué parte voy a colocar esa estrella, la cual tenemos el video en el canal, que puedes revisarlo, cómo realizar la estrella de 5 puntas. Ya luego de marcado, entonces pasamos. Para ello, usa la cinta métrica y calcula la mitad de la medida del ancho del lugar. Es decir, si la parte superior mide 6 centímetros, en la mitad, ¿cuál va a ser? 3, para que quede justamente en el medio
de la ventana o puerta que has elegido. Instrucciones, entonces tenemos, usa la cinta métrica y cuando tengas esa medida, pega un pedacito de cinta adhesiva en ese punto, es decir, para tener marcado un lugar. Desde allí, haz una marca de 20 centímetros a cada lado del centro hasta completar el ancho de la puerta o la ventana. Recordando, debes pedir ayuda a papá, mamá o tutor para la realización de la misma. También hacer las pausas correspondientes en el video para realizar los apuntes en el cuaderno de trabajo. Y continuamos con la pregunta. ¿Cuántas estrellas necesitarás para cubrir el borde inferior? Y vas a copiar la pregunta y anotar la respuesta. Entonces tenemos, como este ejemplo que tenemos en la parte superior, donde vemos una puerta y una estrella. Recordando, desde aquí damos algunos de los ejemplos de cómo va a realizar cada uno de los procesos. Recordando las pausas en el video para poder realizar los apuntes. Así pasamos con la parte siguiente. Y nos presenta que todo esto debemos anotarlo en la planilla de seguimiento, recordando la planilla de seguimiento que trabajamos en la parte final. Esta la vamos a desarrollar en el cuadernillo 2 desde que el centro lo entregue. Como podemos ver, tenemos aquí nos va a presentar lo que es la parte de la planilla de seguimiento. Y como podemos ver, aquí la tenemos. Vamos a buscar lo que es nuestro puntero para así poder hacer algunos ejemplos del mismo. Y tenemos nuestra planilla de seguimiento, como podemos ver, con nuestro puntero y nos presenta lo que son las diferentes semanas. Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Donde vamos a marcar la fecha de inicio de esa actividad, la fecha de conclusión, el tiempo, cómo logró hacerlo y cómo me he sentido. Recordamos que cada una de estas actividades deben ser realizadas por el estudiante, dando seguimiento por el padre, madre o tutor. Hasta aquí ha sido el video del día de hoy, trabajando en lo que es la semana 1, actividad 1 y 2. Como siempre te invito, si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para que puedas recibir las notificaciones con cada una de las explicaciones de los temas a trabajar. Así que será hasta la próxima.